Muy buenos días a todos los que hoy se conectan a través de las redes. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad de poder compartir su palabra. Así que permítame orar para introducir el tema de este mensaje de esta mañana. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra y en esta mañana nos quieres hablar específicamente a través de este mensaje. Dame fuerzas, dame sabiduría, Señor, para poder presentar este mensaje. Y oro también para que tú pongas en los corazones de los que hoy ven y escuchan a través de esta plataforma, que podamos tener un corazón apercibido, abierto a tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema en esta mañana está basado en Juan capítulo 9 del 24 al 41, y en sí el tema tiene que ver con la sanidad de un hombre ciego que revela la ceguera del hombre, hablando en general, del hombre en general. Entonces esta historia, la historia de este pasaje, demuestra el carácter compasivo de Cristo al sanar a un hombre ciego de nacimiento. Debido a esta sanidad, los judíos empezaron un interrogatorio tenaz sobre este hombre, preguntándole, inquiriéndole sobre quién le había hecho esta sanidad, porque esta sanidad fue en el día de reposo, algo que los judíos tenían, eran muy celosos de ese día de reposo, que no se debería hacer ningún trabajo, ninguna sanidad ni nada. Entonces fue tan la insistencia de estos fariseos, de estos judíos, que fueron a donde los padres de este hombre para verificar si realmente era ciego de nacimiento. Sin embargo, los padres, por temor a los judíos, dijeron que no sabían cómo su hijo ahora veía. Pero también encontramos en esta historia a Cristo, que desafía a este hombre ciego de nacimiento y sanado por él a una experiencia de fe. Al mismo tiempo, Cristo reprende a los judíos por pretender que en ellos no había pecado. Así que, esto a manera de introducción. En primer lugar, vamos a ver el primer punto. Los fariseos llaman a este hombre sanado por segunda vez. Y ya en el contexto de este pasaje que estamos presentando hoy, el hombre había sido interrogado por los fariseos, pero he querido iniciar en este punto donde ellos vuelven a llamar a este hombre para interrogarlo otra vez por segunda vez. Entonces, el versículo 24 nos dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a aquel que lo había sanado, al Señor Jesucristo. Esta frase, da gloria a Dios, quiere decir dinos la verdad. Es una frase que se utilizó también allá en Josué 7:19. Entonces, sus palabras iniciales revelan que no era una investigación lo que hacían estos judíos. Ellos realmente no estaban interesados en saber quién le había sanado, sino porque ellos tenían la mente cerrada, esperaban destruir realmente el testimonio de este hombre. Ese era el propósito de ellos, ¿verdad? Porque eran
opositores a Cristo. Entonces, incapaces de negar el milagro, ellos insistían en declarar que Jesús era pecador, como dice el versículo 24. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esta es una declaración muy arrogante. Esta actitud de los judíos revelaba dos cosas: su ignorancia de la Escritura, y en segundo lugar revelaba su ceguera espiritual. En Mateo 22-29 encontramos lo siguiente: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Eso se lo dijo en una ocasión Jesucristo a los saduceos. Pero también en Mateo 15-14 encontramos lo siguiente: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Ahora, en base a esta declaración, nosotros sabemos, número uno, que Jesús no conoció pecado. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado. Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y también encontramos otro pasaje en 1 Pedro 2:22 que dice: el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Así que tenemos la palabra de Dios misma a través de varios personajes, escritores de la Biblia, que nos declaran que Jesús no conoció pecado, contrario a lo que estos hombres decían. Ahora, también en Hebreos 4:15 encontramos lo siguiente: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia. Cristo fue tentado, cierto, así como nosotros somos tentados hoy en día, pero la diferencia está en que Cristo, como era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, Él fue sin pecado. Pero también, en segundo lugar, la Escritura nos habla de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no solamente fue sin pecado, sino que ahora también Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque una persona pecadora no puede perdonar los pecados de otros, ¿verdad? Así que para que Cristo pudiera perdonar los pecados de todos aquellos que se acercaran a Él, tenía que ser una persona sin pecado. Así que en Juan 1:29 encontramos la siguiente declaración: al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, refiriéndose a Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar el pecado de este mundo. Solo Cristo puede quitar el pecado de aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, arrepentidos, ¿verdad? Confesando que Él es el Señor y es el Salvador. Ahora, este hombre sanado, este hombre que era ciego y que fue sanado, se coloca en un terreno seguro de su propia experiencia, ¿verdad? Porque ellos están interrogando aquí, diciéndole quién te sanó. El versículo 25 dice: entonces él respondió y dijo:
el hombre, el ex ciego. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que este hombre se pone en el terreno de su propia experiencia. Si él es pecador, yo no lo sé. Ustedes lo están diciendo. Solo una cosa sé, que él me sanó siendo yo ciego antes. Entonces, ante esta declaración, la sabiduría de los judíos quedó anulada, porque la confesión de este hombre, al decir que yo no sé si es pecador, pero lo que sí sé es que este hombre me sanó y ahora veo. Porque la confesión de este hombre en su terreno de su propia experiencia tenía la eficacia de la verdad que lo respaldaba. ¿Y cuál era la verdad que lo respaldaba? Que él antes era ciego, el pasado, y dice, ahora veo, presente. Así que ese era el testimonio del hombre. El pasado yo era ciego. Presente, ahora veo. Así que mi futuro será diferente. Ahora, en este sentido, podemos decir que otros podían dar el mismo testimonio acerca de este hombre. Por ejemplo, sus padres, sus vecinos, sus amigos podían testificar, decir, cierto, este hombre lo conocemos, sabemos que era ciego, y aún sus padres mismos. Pero la declaración que venía de sus propios labios de este hombre tenía mucho mayor peso al él mismo decir que él experimentó esto en su propia vida. Ahora, el versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Así que los judíos otra vez vuelven al tema de la ejecución del milagro, interrogando nuevamente a este hombre. Y vuelvo y reitero, el objetivo de ellos no era una investigación sincera, sino de destruir el testimonio de este hombre y a su vez el testimonio de Cristo. Ese era en su perspectiva, ese era el objetivo. Así que ellos le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ahora, este hombre se percata de que la intención de estos judíos no era conocer los hechos. Y llega a impacientarse porque ellos querían una segunda declaración. Y es algo contrario, ¿verdad? Es ilógico. ¿Para qué querían una segunda declaración del hombre si no aceptaban la primera? Es algo incongruente la palabra. Ahora, este hombre ya estaba un poco molesto, este hombre que había sido sanado estaba un poco molesto e inicia su propia ofensiva contra estos, y hasta cierto punto este hombre hace una apología, una defensa, una ofensiva y una defensa a la vez. Veamos lo que dice el versículo 27. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y fíjense lo que le dice este hombre. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Wow, interesante, ¿no? Así que en este momento, la actitud de los judíos ante esta declaración de este hombre que les dice, ya yo se lo he dicho muchas veces,
¿O es que ustedes quieren hacerse discípulos de este hombre que me están interrogando e interrogando y interrogando? Así que hasta aquí los judíos tenían una actitud de frustración y de enojo a la vez por la respuesta que este hombre le daba. Y por eso que ellos entran en el terreno de la agresión verbal, acusando a este hombre, como vemos en el versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Esta declaración de estos judíos, al decir tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, refleja su orgullo religioso. Estos judíos estaban aferrados a lo que era a la ley de Moisés, estaban aferrados a Moisés como la persona a los cuales ellos, a la única persona a los cuales ellos consideraban lo máximo. Ahora, volvemos a recordar que el objetivo de estos hombres no era investigar de manera sincera. Y también recordar que Moisés había dado la ley del día de reposo en el Antiguo Testamento. Y los judíos se consideraban seguidores de Moisés y por lo tanto feroces defensores del día de reposo. Y para ellos Jesús era un intruso. Jesús era un alterador de la paz religiosa para ellos. Y aquí entonces vemos el versículo 29, lo que estos hombres continúan diciendo: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es el versículo 29. Repito, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a este no sabemos de dónde sea. Así que estos judíos estaban negando tercamente, se negaban tercamente a creer que Dios hubiera hablado por medio de Cristo. Y hay un pasaje que quiero traer a colación, porque creo que es importante ante esta declaración que hacen los judíos, de que ellos sabían de que Dios había hablado por Moisés, pero no sabían de este hombre, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ante esta declaración de los judíos de que ellos sabían que Dios había hablado por Moisés, pero no sabían
respecto a Cristo, de dónde era, la respuesta de este hombre que había sido sanado por Jesucristo, por Cristo, es interesante. En el versículo 30 en adelante, observemos lo que el ex ciego, perdón, el hombre sanado, le responde a los judíos. Fíjense que es un diálogo entre judíos y el hombre sanado. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Y eso me encanta esta frase que le dice este hombre a los judíos. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Lo maravilloso es que este hombre me abrió los ojos. Ese es lo maravilloso para este hombre. Pero también este hombre continúa su apología o su defensa. Y realmente aquí este hombre está haciendo una defensa sin haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, porque este hombre realmente todavía no había creído en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero sin embargo, este hombre estaba diciendo cosas que pareciera que así lo conociera. Entonces este hombre continúa defendiendo su postura y dice lo siguiente en el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esta es la primera parte. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Bueno, obviamente este hombre conocía las escrituras, ¿verdad? Y por eso que hace este tipo de declaraciones. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, y eso es una gran realidad, una gran verdad. ¿Y cómo lo podemos verificar? Bueno, en el Salmo 66, 18 encontramos la siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es lo que dice el Salmo 66, 18, ¿verdad? Y es lo que este hombre está presentándole a los judíos. Pero también dice este hombre: si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y en el Salmo 147, versículo 11, encontramos esta declaración de este hombre, reforzada a través de este pasaje. Salmo 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Así que aquí lo podemos verificar. Pero también en 1 Juan 5, 14 y 15, en referencia a de que a los que hacen la voluntad de Dios, a los que temen a Dios y hacen su voluntad, Dios los oye, lo encontramos en 1 Juan 5, 14 y 15.
Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero no solamente eso, también añade: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que este hombre está en lo correcto cuando hace todas estas declaraciones. Pero este hombre continúa su defensa, su ataque y su defensa en el versículo 32, y él dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y esto es verdad. Y el principio que se refiere aquí este hombre, desde el principio, se refiere al principio de la creación, registrada en el libro de Génesis. Y aunque desde el principio hasta este punto ha habido hombres que fueron sanados de la vista, pero no eran hombres que eran ciegos de nacimiento, como lo expresa este hombre aquí. Y también este hombre aquí hace otra defensa. Dice: si versículo 33, si no viniera de Dios, nada podría ser. E interesantemente, esta frase que dice este hombre aquí, de que si alguien no viene de Dios, nada puede hacer, es una frase que constantemente el Señor Jesucristo les decía a los judíos para respaldar el hecho de que Él venía de Dios y que todas las cosas que Él hacía, el Padre le guiaba a hacer y decir. Ahora, hasta aquí, este hombre, sin haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ha estado avergonzando a los judíos con un argumento sólido, defendiendo, ¿verdad?, su postura, su experiencia. Pero es importante resaltar que hasta aquí este hombre no había todavía confesado a Jesús como el Cristo, sino sencillamente él había confesado que Cristo, que Jesús venía de Dios. Hasta este punto él había hecho eso, pero lo había hecho de una manera extraordinaria, todo lo que él había dicho. Así que el punto número 3 es el siguiente: Jesús vio al hombre en su ceguera, luego lo sanó y ahora lo halla. Este encuentro de Jesús con el hombre sanado no fue para condolerse por todo lo que había pasado por este férreo interrogatorio que los judíos le hicieron. Hasta este momento este hombre había sido sanado por Jesús, pero no le había confesado como el Hijo de Dios. Así que el versículo 35 nos dice lo siguiente: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta
muy importante, ¿verdad?, que Jesús le hace a este hombre, y lo confronta haciéndole varias preguntas. Y esta es la primera: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una buena pregunta para hacerle a las personas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si pudiéramos hacer una encuesta, una de las preguntas que hiciéramos a la gente es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta que Jesús le hace a este hombre, por un lado, era una afirmación de su deidad, pero por otro lado, era un desafío a la fe que Jesús le hace a este hombre. Pero al mismo tiempo, Jesús encuentra en el corazón de este hombre un corazón abierto y dispuesto a creer. Y el hombre le dice en el versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces esta respuesta nos indica lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo, que este hombre, aunque estaba defendiendo, aunque estaba dando su testimonio y defendiendo todo lo que Jesús le había hecho, sin embargo todavía este hombre no había creído. Por eso la pregunta es: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces, este era el momento apropiado. Y fíjense, es algo interesante que las preguntas nos ayudan a conocer los deseos y las motivaciones de las personas. Por eso cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros debemos hacerle preguntas a las personas para conocer su perspectiva acerca de Cristo, acerca del pecado, etcétera, etcétera. Y Jesús de igual manera hizo esto con la mujer samaritana allá en el pozo. Recuerda, ¿verdad?, que ella le preguntaba quién era él para decir que podía darle esa agua que saltaba para vida eterna. Entonces es Cristo. La respuesta de Cristo aquí también es contundente, es tajante. Dice el versículo 36, respondió él y dijo, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Eso me recuerda cuando Jesús en una ocasión le dice a Pablo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, ir en contra de él, ¿verdad? Así que Jesús le dice, le declara en este momento, le responde la pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Así que Jesús le dice: le has visto, y el que habla contigo, él es. Hablando de una manera, él es en tercera persona. Entonces, la respuesta de este hombre, que ya en este punto, cuando ya tenía un corazón
dispuesto y preparado para creer, en el versículo 38, es el siguiente: creo, Señor, y le adoró. Ahora fíjense, algo interesante aquí en este pasaje, en este versículo, que cuando el hombre sanado dice, creo, Señor, y le adoró. Este término Señor que se utiliza aquí, que utiliza este hombre, es mucho más significativo que el Señor que menciona en el versículo 36, donde dice, ¿quién es Señor? Este Señor aquí en el versículo 36 es una manera de cortesía, pero en el versículo 38 es mucho más que una cortesía. Este hombre realmente estaba creyendo en quién era Cristo, el Señor, aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, aquel que le fue entregado todas las cosas, sean dominios, principados, todo fue creado por Él y para Él. Esta es la expresión de esta palabra Señor en este versículo 38. Pero este hombre no solamente creyó, sino que también inmediatamente adoró, que era mucho más que la cortesía de un gran personaje. Era adoración sincera y de corazón. Era interesantemente, fíjense que Jesús sana a este hombre, pero no le predica o no se revela ante este hombre. Y este hombre tuvo que pasar por toda esta experiencia de ser interrogado por los judíos y él tener que defenderse, para que entonces Jesús se revelara a él. Y es que Dios tiene muchas maneras de acercarse a nosotros. A uno nos habla a través de un versículo, a través de alguien, alguien que va y predica el evangelio, a través de muchas maneras Dios habla al hombre. Y por eso que yo nunca dejo de contar esta historia de un hombre que hacía imágenes, pero era a la vez un hombre muy que leía mucho la escritura, pero no era cristiano. Y este hombre hacía imágenes porque ese era su trabajo. Y un día este hombre asiste a una feria de la iglesia popular, y en esa feria se gana una Biblia. Y este hombre, leyendo las escrituras desde Génesis, se encuentra con un pasaje que dice: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y solo esa frase, sin este hombre ser creyente, esta frase fue el inicio de una gran aventura para este hombre. Luego este hombre fue allá donde se había ganado la Biblia y preguntó ahí a las personas: mire, yo me gané esta Biblia aquí, pero yo soy un lector de la Biblia,
Y aquí me encuentro en que este pasaje dice que no debo hacer imágenes, y eso es lo que yo hago, y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces la mujer que lo recibió le dice, ¿no será esa una Biblia? Porque la Biblia era una Biblia católica, ¿no será una Biblia evangélica? Ya le dice, no, esta es una Biblia que me gané aquí. Ah, bueno, vamos donde el sacerdote. El sacerdote, él habló con él y le dice, bueno, mira, esto es algo que nosotros hemos estado enseñando toda la vida, así que no podemos hacer nada. Bueno, para hacerle el cuento más corto, este hombre regresó a su casa, agarró todas las imágenes que tenía, las destruyó afuera de su casa, y la mujer brava porque ese era su sustento. Bueno, este hombre empezó a leer, seguir leyendo las escrituras, y a través de la palabra de Dios, este hombre encontró que él necesitaba confesar a Jesús como el Salvador y el Señor. Así que este hombre fue salvado a través de un pasaje sin ser creyente. Dios tiene muchas maneras de obrar. Ahora, en cuarto lugar, para ir ya dando el último golpe el último martillazo al clavo, el versículo 39, Jesús hace un énfasis en el alboroto por la sanidad de este hombre. Y dice en el versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, esta frase no se refiere a la sanidad del hombre físicamente, ¿verdad? Esta frase se refiere, está en el contexto espiritual, de los que no ven puedan ver espiritualmente, y los que ven, o los que pretende que ven, mejor, para que ahora lo vamos a ver, sean cegados. Así que ante esta declaración, algunos fariseos que estaban allí con él oyeron esto y le dijeron a Jesús, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esta pregunta no es una pregunta sincera. Es una pregunta que si la entendemos bien en el contexto de lo que Jesús le dice, esta pregunta, ellos con esta pregunta están diciendo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, nosotros no somos ciegos. Están declarando que ellos no son ciegos. No están diciendo que no son ciegos, sino, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ante lo que Jesús le dijo. Y luego entonces en el versículo 41, Jesús le dice lo siguiente, perdón, el 41, perdón. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. O sea, hablando espiritualmente, si reconocieran que son espiritualmente ciegos, entonces no tendrían pecado. Mas ahora porque decís, vemos, o sea, porque dicen, no, nosotros vemos, hablando espiritualmente, no físicamente, vuestro pecado permanece.
En otras palabras, mientras uno vio la luz del día y pasó a contemplar la luz de la vida, refiriéndose al ciego que fue sanado, otros a quienes se suponía poseedores del conocimiento de lo espiritual, eran tristemente ciegos y su contacto con Jesús selló su ceguera. Y además, esta declaración o esta afirmación jactanciosa, vemos que no incluía la fe en el Hijo de Dios, sino su orgullo, ¿verdad?, espiritual, porque eso lo vemos a través de lo que ellos decían. Nosotros somos siervos de Moisés y esto y lo otro. Entonces esta declaración, vemos, equivalía a confesar su ceguera nacida del pecado, de cerrar los ojos para no ver quién era la luz del mundo, o sea, refiriéndose a Cristo Jesús. Conclusión. La sanidad de un hombre ciego de nacimiento en el día de reposo le trajo problemas al hombre ciego al punto de ser cuestionado por esta sanidad. Este hombre supo defenderse de toda esta interrogatorio de parte de los judíos, al punto de avergonzar la infalibilidad religiosa de ellos. Jesús se encuentra nuevamente con este hombre a quien sanó, no para consolarlo debido a todo el ataque que sufrió de parte de los judíos. Jesús confrontó al hombre sanado, preguntándole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta marcó el inicio de una nueva vida en la vida de este hombre que antes era ciego. Pero también Jesús reprende a los judíos, que al decir que veían su pecado, realmente era evidente. Su pecado permanecía. Bueno, hasta aquí hemos terminado la presentación de este mensaje. Permítame hacer una oración para concluir este tiempo, dándole nuevamente, expresándole mi gratitud a todos los que hoy se han conectado y a todos los que han escuchado y han visto esta presentación del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, nos hace entender cuál es nuestra condición. Te damos gracias porque a través de este pasaje, Señor, tú nos enseñas que solo Jesús puede dar luz, solo Jesús puede dar vida, solo Jesús puede dar propósito a las personas. Pero también nos enseña que hay muchas personas que pretenden ver, pero son ciegos espiritualmente hablando. Y el orgullo de no reconocer que Jesucristo es la luz, es el que nos puede traer luz, nos puede traer una nueva vida, un nuevo propósito a nuestra vida. Es el mayor pecado que podamos los hombres expresar. Pero te damos gracias, Señor, por aquellos que tú un día alumbraste con la luz del Evangelio y pudieron reconocer que eran ciegos espirituales y que ahora pueden ver espiritualmente, porque Cristo los salvó, porque Cristo los perdonó, les dio vida eterna,
y ahora pueden disfrutar de una comunión íntima con Él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.